para todas y todos, espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a otro capítulo de Tertulia Bravia Podcast, otra vez viajando por América Latina en este recorrido que ya venimos haciendo hace algunos capítulos, pues de experiencias y de personas que han trabajado o siguen trabajando por la reducción de daños en todo pues nuestro continente, ¿verdad? Este ya es el cuarto capítulo en que vamos a algún lugar y es decir, también es el cuarto viaje, ¿cierto? Pero es el segundo viaje que haremos a México, porque como ya lo hicimos en un episodio pasado, prometimos volver con lo vasto que es México, con lo lindo, ¿no? Es muy grande, no podemos hacerlo todo de una, entonces hoy vamos a volver, pero vamos a ir puntualmente para Aguascalientes, México, ¿cierto? Y entonces allá vamos a hablar con alguien que lleva mucho tiempo en esto de la reducción de daños, digo yo, pues que ha viajado también a muchos lugares como con este tema, tiene muchos saberes, tal. Es también como muy grato tenerla de invitada. Ah, bueno, ella también tiene una organización que hace reducción de daños en su región, diría yo, que es el Bajío, ¿cierto? Ya vamos a hablar un poquito más de eso, pero la organización se llama Las Barbies Testeadoras del Bajío y ella es Rebeca Calzada. Hola Rebe, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Hola Dani, muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarnos. Ah, no, de verdad a ti muchas gracias por el espacio, por aceptarlo y por también querer compartir conmigo y con muchos como tus conocimientos, ¿no? Y pues tus saberes, las oportunidades, los medios, de verdad, gracias. Y pues espero que disfrutes esta conversación también un poquito y que no sea ahí como chacha. Listo. Seguro, seguro que sí. Dale, dale. Bueno, quería empezar de pronto preguntándote, antes de entrar como de lleno en nuestro tema, de pronto sí me contarías un poquito sobre ti, sobre cuál es tu profesión, o de pronto qué has estudiado, cómo llegaste o cómo iniciaste en esto de, pues, reducir daños, porque, digamos, Mm, llegaste a este mundo o al movimiento también, ¿no? Y si tienes algún otro proyecto que no sean las Barbies o si has trabajado antes en algunos otros proyectos. ¿Listo? ya. Em, bueno, yo soy de San Luis Potosí, que también es parte del Bajío, y actualmente me encuentro en un conflicto de identidad, porque ya llevo mucho tiempo fuera de San Luis Potosí. Y pues por estudios, por muchas razones, he estado en diversas partes, pero últimamente he pasado más tiempo en Aguascalientes, ya desde hace 10 años. Okay. Yo estudié mi licenciatura en San Luis Potosí en Relaciones Internacionales y Ciencia Política. Y después bueno, me fui a vivir una temporada a Ciudad de México, y cuando estuve en Ciudad de México conocí una organización que en ese entonces se llamaba Espolea, y ahí había un programa de política de drogas y reducción de daños. Y Ok. así fue, yo ya como que tenía interés por la política de drogas, sobre todo porque en San Luis, pues cuando yo estudiaba la licenciatura, pues empezó a haber más violencia, y entonces había como muchos discursos contrastantes, ¿no? Lo que veías en los medios de comunicación, en los medios oficialistas, versus pues lo que pasaba en realidad, ¿no? De que había personas que estaban usando sustancias y no estaban cometiendo ningún crimen, o no sé, como que eso me impactó mucho. Entonces cuando llegué a Ciudad de México, creo que para mí fue muy interesante ver otro enfoque que precisamente era la reducción de daños, ¿no? Entonces ahí empecé hace ya varios años, como 12 años, Ok, y ok. me enamoré de eso, de la reducción de daños completamente. O sea, para mí fue como encontrar una comunidad, encontrar como un enfoque pues realmente no sé, como mucho basado en la comunidad, que en ese momento no sabía tanto.
de las raíces de la reducción de daños, que precisamente es la comunidad, y también como algo desde el tema del respeto, de la autonomía, de los cuerpos, de las mentes. Entonces, después de eso, pues me clavé de lleno, me fui a trabajar a un centro de investigación, que en ese momento tenía el programa de política de drogas, fui asistente de investigación ahí. Y también me metí como al tema de la política de drogas, la militarización, hacer investigación, pues sí, relevante en ese tema. Y pues también soy una persona que usa drogas. Entonces, eso es un tema bastante, pues no sé, es una motivación muy relevante, ¿no? Que a veces quienes estamos en esto es algo que nos lleva primero ahí, pero que después te hace indagar más sobre el tema, indagar más sobre las acciones que puedes hacer, sobre todo o sea, como toda la política de drogas es un fenómeno pues que realmente toca demasiadas aristas, ¿no? Claro. Entonces es bien apasionante. Y bueno, y después de ahí estuve trabajando también con otras organizaciones en México. Cuando hice mi maestría la hice fuera de México, la hice en Países Bajos, entonces Ok. obviamente esa experiencia también fue bastante reveladora en dos sentidos, ¿no? De ver cómo es un mercado pues más regulado al Ok. menos de cannabis, una respuesta menos punitiva al consumo, pero al mismo tiempo me hizo querer más mi América Latina. Total, como esa nostalgiecita de la tierra, no mentiras. Algo No, así. pues la nostalgia de la locura, De la de gente el, de el pronto. desorden, de la Ajá. fiesta, El calorcito también del... el carisma, Sí, el calor de la gente, o sea, como que todas esas cosas, ¿no? Y que quieras o no, pues eso tiene un impacto en también cómo se brindan los total. servicios, Sí, claro. en todo, en todo. Entonces, pues muy agradecida de haber tenido esa experiencia, pero también como que regresar a México, pues sí me hizo como sentir, no sé, como más ese impulso de que Ok. ay, necesitamos hacer algo acá. Y Ok. bueno, lo de las Barbies nació primero con la testería, que fue un proyecto que hice con un par de amistades y básicamente era como, pues no sé, como algo que ya sabíamos, algo que estaba ahí, como poderlo brindar a más personas. Y la verdad es que ha sido como muy lindo desde entonces. Ok, ok. No, entonces veo que también empezaste un poco, no sé si yo lo llamaría, pero como también como por la academia, de pronto con esa curiosidad profesional un poquito, ¿cierto? Qué chévere porque así de pronto varios nos hemos enamorado del movimiento, claro. Y yo te iba a preguntar, allá en Países Bajos, la maestría, ¿cómo en qué la hiciste? ¿O tenías como un enfoque de investigación como del tema, ¿cierto? Eh, la maestría la hice, el programa se llama Política y Sociedad, básicamente era una maestría en sociología. Y ahí a mí me interesan mucho las narrativas, como Ujú. pues haberlo visto. Me interesa mucho entender cómo se venden ciertos problemas sociales, cómo se venden ciertas respuestas a ciertos problemas sociales. Me gusta mucho hacer análisis de discurso, entonces Ok, mientras estuve allá lo que hice fue enfocarme en un análisis de cómo se vendió un poco la guerra contra las drogas en México, usando ciertas nociones, ¿no? Como la identidad nacional, y sí, como elementos que nos mueven mucho, ¿no? ok, Sea de ok. donde seamos. Entonces, eso estuve haciendo por allá. Ok, qué genial, qué interesante. Y sí, he visto como que tienes un interés hacia como lo comunicativo, las Ujú. narrativas, y entonces voy a explorar un poquito más allá de eso más adelante, de pronto con una preguntita. Pero ya que bueno, ya nos contaste como por qué andas en esto, ¿no? Y pues todo lo que has recorrido creo que es muy valioso y sobre todo como tú misma lo dices, tener como esas perspectivas desde los distintos lugares, ¿no? Porque claro, una cosa es Latinoamérica y otra cosa es de pronto la reducción de años en Ámsterdam, allá en Barcelona, que es como una ciudad súper Ujú. pro, ¿no? Pero bueno, por esto mismo también como quería
que nos contaras y que me contaras un poco sobre cómo es el lugar en el que incides, pues, o sea, cómo es tu región del Bajío o Aguas o Ujú. como lo que nos quieras contar y también como eh, tal vez como que realidad cotidiana se ve allí en tu, pues en tu región de pronto y si hay algunas como características en ese sentido, como con el uso de las sustancias que veas como allá y que pues que también trabajes, ¿no? Un poquito. Ujú. Pues, bueno, la zona Bajío del país se encuentra como en el centro norte, referencia, no es el norte-norte, no Mm, es cerca de Ciudad de México, es un poco más arriba y cubre diferentes estados. Nosotras, la testería empezó en Aguascalientes, que es una ciudad, un estado pequeño, pero también estamos en Jalisco, estamos en Guanajuato y esperamos próximamente en otros sitios. Esta zona pues se caracteriza por ser conservadora política y socialmente. ok, Entonces hay sustancias que son bien vistas, hay sustancias que son mal vistas, como en muchos otros lugares, pero pues la carga social y también a nivel de criminalización pues sí es muy fuerte, ¿no? Todavía por cualquier cosa te pueden detener por una bacha de un porro y estar ahí alegando, o sea, da claro, pie sí, a mucho tipo de abusos, ¿no? Sobre todo estatales. Y además, pues en esta zona, Aguascalientes colinda con el estado de Jalisco y pues el cártel Jalisco Nueva Generación pues está en todas partes en México, entonces pues también es una zona en donde se disputan los territorios mediante ok, la violencia. Entonces es una zona compleja por estas razones, ¿no? Y además, pues, por ejemplo, en Aguascalientes hay un evento, un suceso a nivel nacional que se hace una vez al año, que es la Feria Nacional de San Marcos, y es una cantina que dura un mes. ok, Entonces, hay mucho esta onda como que con el alcohol no hay tantas restricciones, pero con otras sustancias sí, ¿no? Entonces, falta mucha como educación sobre drogas en general, legales o ilegales. Y pues, no sé, siento que para nosotras ha sido, al inicio fue como desde la testería solamente, que fue como desde la colectiva en donde empezamos a capacitar otras colectivas que ya estaban haciendo trabajos en estas zonas que menciono. Para nosotros fue bien difícil iniciar y pues sentirnos como muy solas, ¿no? O ok, sea, como la gente también, creo que también para nosotros ha sido como el aprendizaje de saber comunicar mucho que es la reducción de daños desde un lenguaje pues la verdad más accesible porque también terminamos replicando ciertos términos que a lo mejor en nuestros contextos no ok, resuenan. sí, Entonces, pues sí, al principio fue como la lucha por un poco por llevar estos temas, por llevar ciertas actividades. Y yo siento que a partir de que creamos la red, capacitamos a más colectivas y empezamos a colaborar en conjunto, siento que ha sido como mucho más provechoso nuestro trabajo. O sea, siento que es como más fuerte la incidencia, también pues la capacidad para hacer cosas. No sé, ha sido un proceso bien bonito, muy interesante. ok, ok, claro, yo creo que vengo viendo de hace ya ratico que igual las organizaciones y como que el parche de organizaciones es como muy fuerte, ¿no? Como por todo el continente, incluso también, pues pienso yo como ligado a esta necesidad de, pues de hacer fuerza juntas y juntos, ¿no? Porque pues es como un nichito que está creciendo, o así lo veo de alguna manera. Sí, exacto. Y o sea, y lo estamos haciendo versus un monstruo gigante Total, de la 1000 cabezas y de 10,000 millones de dólares en al recursos. año, sí, o sea, sí, total, es como decir el propio monstruo, el Leviatán, pero fue pucha. En fin, Sí. en fin. Bueno, gracias por ese contexto, Rebe. También creo que mencionas muchas cosas que de pronto podemos compartir en la región de Latinoamérica, tal vez, pues que es como estas realidades en donde pues conviven como la producción, con el expendio, con el consumo, pero con el tráfico y con pues todas las complejidades que pues sabemos que hay como en nuestros países, ¿no? Pues creo que tu región no es la excepción y creo que pues lo pones como muy bien ahí, bien claro. Y quería preguntarte,
en ese sentido también que nos contaste sobre el proyecto, tal vez primero, que fue la testería, Ujú. preguntarte de pronto hace cuánto empezaron con, como con la testería o con las Barbies también, de dónde viene el nombre de las Barbies testeadoras, o sea, no, sí sé de dónde viene, pero por qué, digamos, ponernos ese nombre, que está chévere, pero pues que es bien, bien loco, ¿no? Bueno, el tema también de la testería, que ya ni lo mencioné y me lo preguntaste. O sea, en esta zona de México y en todo México, ahorita el tema del cristal, de la metanfetamina, es un tema creciente, ¿no? Y que no se aborda más que desde esta óptica de estás consumiendo cristal anexado, o sea, Ok, en centros de rehabilitación, muchas veces la gente en contra de su voluntad. Y yo no digo que no esté habiendo un consumo problemático, porque sí está habiendo consumo problemático, sino que la forma en cómo se está abordando, siento que no da muchas herramientas a las personas porque la sustancia está ahí, está, o sea, te la pueden vender como tal, como metanfetamina, como el cristal, o si no está, pues muchas veces adulterando o suplantando ciertas otras sustancias, ¿no? Como puede ser el perico, la cocaína. ok. Entonces, las pastillas, las tachas, como conocemos en México. Entonces, como ante eso, pues con una amiga que también es una persona usuaria, dijo, güey, pues hagamos esto, tú sabes de esto, yo sé de esto otro, hagamos equipo, empezamos a hacer eso, luego llegó otro amigo, luego llegó otro amigo que también ya había trabajado en proyectos así, y como que empezamos a hacerlo y poquito a poco empezamos a hacer ruido, y como te digo, eventualmente pues nos damos cuenta de que, o sea, por nuestro contexto, porque como ya lo describí, más el tema del financiamiento, pues dijimos, no vamos a poder llegar Sí, a claro. todas las personas que podemos. Lo que podemos hacer es personas que estén interesadas, que quieran replicar como estos conocimientos en sus localidades, pues podemos ayudar capacitándoles con lo que sabemos. Entonces, así se fue tejiendo la red. Y pues lo de las Barbies fue en un momento de fiesta que estábamos Ok. pues como muy contentas y era un poco como esta parte de quitar, no sé, como una seriedad a algo que es como, ya sabes, como Barbie cajera, Barbie Ah, gimnasta. ah, Yo, total. pues Barbie nosotros somos las testeadora. Barbies las que te Está testean los. buenísimo, claro. Ajá, y la Claro. neta es que surgió así, pues nos morimos de risa porque la verdad ha sido una colectiva en donde pues sí se han forjado como amistades Claro. y porque pues también decimos, es un chingo de trabajo, es un montón de trabajo, de frustraciones, pero también es algo que gozamos entre nosotras. Entonces, pues más o menos de ahí sale ese No, nombre. bien lindo, bien lindo. Creo que, claro, tiene mucho también significado, pues, Ajá. para ustedes y para el contexto también, ¿no? Yo te preguntaría ahí como muy chiquito, digamos que siempre el testeo fue como el medio inicial como para hacer como como las ideas, las como todo esto que han hecho como con las Barbies o como qué tipo de incidencia han tenido ahí como con con los proyectos, pues. Ujú. Pues sí es el análisis, pero siento que el análisis, o sea, es el análisis no solamente con reactivos, no es un análisis nada más Ok, colorimétricos, también el tema de brindar las tiras para que las personas puedan hacer un análisis y ver si hay la presencia o no de cierta sustancia según el tipo de tira, que principalmente, pues, hasta donde los donativos llegan, ahorita tenemos de fentanilo y unas cuantas para fentanilo, ok. detectar el, metanfetamina. Eh, entonces, como que sí, el gancho ha sido hacer el análisis, pero también como la idea de hacer análisis de forma como un proceso pedagógico, es decir, que las personas también se empiecen a interesar en conocer qué hay en sus sustancias, pero Ok, también darse cuenta que son
pues que son sujetos de derechos humanos, de que se les tienen que respetar estos derechos. Entonces, en cierta forma, pues creo que es un medio también para politizar a las personas usuarias, para que también pues se hable de que es un tema es parte de nuestra condición humana el uso de las sustancias y pues no debe de ser una motivación para la criminalización, para la justificación de ciertos crímenes, para todo lo que se usa, ¿no? Para que en realidad es el chivo expiatorio de muchos otros problemas sociales que pasan en nuestros contextos. Y pues también la parte pedagógica nos ha gustado mucho. Estamos ya terminando un curso que se llama Hackeando el Fascismo, Desinformación, Drogas y Salud. Entonces también nos atrae mucho como pues siempre ha nacido la parte de la capacitación desde las Barbies, entonces sí, ahí también hay como esta parte de hay que formarnos, ¿no? Para ser comunidades más fuertes. Ujú. Ok, ok, sí. De hecho, pues creo que trae esa colación el tema del curso que justamente para allá iba y como este trabajo que también vienen haciendo y que tienes como tú también la tendencia como para hablar de de la comunicación alrededor de las drogas, ¿no? Y de la forma Ujú. en que hablamos o se habla o nos hemos acostumbrado a hablar, entre comillas, de las sustancias. Yo también veo que ahorita de pronto el movimiento tiene como una tendencia a como cuestionar estas formas, ¿no? O sea, como que hay como una ola de pronto de interés, de pronto como con este fenómeno. Y pues con también con todo lo que nos has contado de tu trayectoria con las narrativas, quisiera preguntarte ¿por qué crees, digamos que uno es importante cambiar las narrativas? O sea, ¿qué nos pueden decir o qué poder puede tener, digamos, el querer llamar las cosas de una forma distinta, ¿no? Que es en este caso como de las drogas, las sustancias, los consumos, las personas en general, ¿no? Y sí, como las formas en que hablamos o divulgamos sobre este tema que no te suenan. Mm, a mí o sea, lo que me atrae de esto, lo que me ha atraído, pues ha sido mucho como en el campo de la política de drogas, o sea, la evidencia a veces no suele ser o más bien, difícilmente es lo que está detrás de las decisiones de políticas, Ah, estrategias y total. todo esto, ¿no? Y no solamente lo vemos como en las políticas, o sea, las vemos en todas las narrativas que están alrededor de nosotros, en las películas, en las canciones, en la literatura, o sea, como que ha sido el tema de las sustancias se ha convertido como una comprensión para el público en general bien limitada y donde las fuentes detrás de estas narrativas no necesariamente es la evidencia, no necesariamente es algo que busque la dignidad de las personas que usan drogas, o sea, no es necesariamente indagar en la complejidad de todo lo que hay detrás de los consumos, ¿no? Entonces, eh, para mí, creo que o sea, el avance de muchos o del movimiento, por así decirlo, a nivel internacional, de la ultraderecha, de prácticas autoritarias, fascistas, o sea, Ujú. se sostiene mucho en una narrativa que se replica por diferentes formatos también, ¿no? Entonces hay los actores institucionales, los actores no institucionales, pero que tienen una agenda muy clara y que han sabido aprovechar las narrativas para tocar a aquellas personas que a lo mejor se sentían dudosas del tema, que a lo mejor no sabían tanto, y pues esas narrativas son muy poderosas, porque así como tú presentas un problema, va a ser como vas a presentar una solución, ¿no? Ujú. Y para muchas personas, pues a lo mejor no están familiarizadas o piensan que no conocen a personas que usan drogas, cuando en realidad, pues sí, sí conocen personas, pero no conocen toda esta realidad. Entonces, las narrativas muchas veces se convierten en estas ventanas al mundo, a un mundo que muchas personas no conocen o no están familiarizadas. Entonces creo que tenemos un poder que no lo detenta una sola persona, lo que sí detentan los actores de ultraderecha,
pues en mucho dinero y entonces es la capacidad de llegar a más personas, pero no por ello nosotros no podemos hacer algo para contrarrestar estas narrativas. Creo que más bien estamos como, bueno, en lo personal, yo me siento mucho como en un proceso de pensar cómo podemos contrarrestar esto creativamente, o sea, usando esas mismas técnicas de las narrativas para nuestro favor y obviamente pues nosotras pues basarnos en los derechos humanos, basarnos en la evidencia, basarnos en nuestra comunidad, ¿no? Entonces, creo que hay diferentes formas de intervenirlas, definitivamente. Siento que estamos como muy, o sea, que actualmente todos estamos como muy atrapados en los algoritmos, en nada más estos medios que, o más bien como informarnos a través de las redes sociales Ujú. únicamente de ciertas plataformas, cuando en realidad creo que eso nos está, o sea, pues sí está limitando un montón de lo que está sucediendo, limitando la información, limitando como proyectos colectivos, está limitando muchas acciones muy importantes, ¿no? Entonces también como que pienso, ¿cómo podemos hacer para salirnos de ahí? ¿Qué narrativas podemos hacer? ¿Qué narrativas necesitamos en la calle? ¿Qué narrativas necesitamos fuera de esas, también de esas redes sociales, de esas plataformas? Entonces, no sé, es un tema como que que desde siempre me ha provocado una comezón en el cerebro y creo que Ujú. ahorita más que nunca. Ok, claro, bueno, creo que eh, como cosas con las que me quedo de las que dijiste, que sí vemos, o bueno, tú también lo dices claramente, como un potencial en que como las personas sean usuarias o no, como que tengan como esa posibilidad de ser como políticamente conscientes respecto a los consumos, ¿no? Que van desde el consumir azúcar, digamos como este tipo de drogas que también, o de sustancias pues que también hacen parte de la cotidianidad y como que todos esos pequeños procesos de ser conscientes de, ah, ok, sí, como que pueden ir cambiando todas estas estructuras, ¿no? Claro, Uh -huh. y lo que tú decías como que yo tal vez estoy en un punto también en el que digo, tal vez si usamos el algoritmo a nuestro favor, no sé, de las redes, de todo esto, pues tal vez también haya un medio de difusión. Ojalá, pues, como alternativo desde la información, bueno, con todas estas características, ¿no? Eh, Quería pasar a un temita también, como aprovechando que pues has viajado a muchos lugares, de pronto conociendo, también enseñando sobre esto. Eh, sí, quisiera hablar como de pronto de los retos o de las cosas futuras que ves para la reducción de años en nuestro continente, digamos, de aquí en adelante, entre comillas, pero sobre todo porque, digamos, sé que eh, hay como un afán de hacer la reducción de años como más situado, más accesible, pero también sobre todo como más coherente a como las realidades, ¿no? Entonces como Uh que sea -huh. como mucho más situado. Pues también sé, digamos que hace poquito estuviste por acá en Colombia, sé que visitaste ciertas ciudades, viste como proyectos que llevan allá y pues digamos, siento que todas esas cosas que pudiste haber aprendido, conocido, o no Uh sé, -huh. quería preguntarte sobre cómo crees que los proyectos puedan llegar, digamos, a ser como más amplios y como en esta misma conversación de el espectro completo, digamos, de la reducción de años, como tú, o sea, como qué características crees que pueda tener un proyecto, una idea, una política para que sea situada y pues que sea como de amplio espectro, así Uh como, -huh. como lo charlábamos, ¿cierto? Mm, pues, a ver, sobre el futuro de la reducción de daños en América Latina lo veo complejo, pero no lo veo, o sea, No. lo veo complejo en términos del financiamiento, pero esto es una situación a nivel Total. internacional, entonces por eso lo veo complejo.
Pero creo que justamente ahí tenemos un potencial, ¿no? Y de ahí me salto al tema de la reducción de daños de espectro completo. O sea, la reducción de daños también tiene que ver con identificar de dónde vienen estos daños, ¿no? De cuál es el epicentro de estos daños. Y hemos visto que los daños a las personas usuarias, a las comunidades, incluyendo a las personas que no usan drogas, al medio ambiente, o sea, tienen un centro que es el prohibicionismo y la criminalización. Ujú. Entonces, en mi opinión, creo que podemos seguir trabajando en este tema y agregar más, ahora sí que ampliar el espectro de lo que queremos llegar. No es solamente decir, quiero reducir, aminorar los riesgos y los daños que puede tener la persona al consumir cierta sustancia, que ya es un montón de trabajo, Ujú. sino también desde ahí creo que críticamente es decir, estos daños, y esto viene de una política que criminaliza, ¿no? Entonces, no solamente criminaliza a las personas usuarias, criminaliza a cualquier persona que esté portando una sustancia, ha criminalizado los usos terapéuticos de las sustancias. El hecho de que exista la prohibición también ha hecho que las producciones de ciertas sustancias se hagan en ciertos lugares en donde están teniendo un impacto a nivel medioambiental, la producción de estas sustancias sin ningún sin, Claro. sin un control de calidad, pues también está teniendo un impacto. O sea, entonces es como un poco como abrir más los ojos e identificar que por más que nosotras queramos reducir y eliminar los daños, estos van a seguir si no seguimos como, si no reconocemos estructuralmente aquellas cosas que permiten que sigan y que no solamente sigan, que empeoren, ¿no? Entonces, creo que por eso hay potencial, o sea, es triste la noticia de que no hay tanto financiamiento, que el tema del Que financiamiento está está ahí. rudo, sí, está rudo. Exacto, pero creo que otra vez, o sea, si trabajamos en colectividad con otros grupos que trabajan en pro de diferentes cosas, creo que podríamos avanzar más, creo que podríamos cubrir las necesidades de las personas que además de ser personas, pues pasa que usan sustancias, pero también tienen muchas otras necesidades. Podemos trabajar también por la conservación y el cuidado de ciertos, o no, deberíamos de trabajar por el cuidado y el respeto de todos los del medio ambiente, ¿no? Pero pues hay zonas como muy críticas, como el tema del Amazonas. Entonces, creo que hay una posibilidad de colaboración y creo que necesitamos tener como más conversaciones entre diferentes grupos y pues como poner en el centro el bienestar de las personas, el bienestar de nuestras comunidades. Y aprovechando el tema de los viajes, pues para mí ha sido como siempre increíble como ver cómo a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, pues estamos aquellas personas que no sé por qué, pero nos aventuramos a Sí, estos creo. proyectos. Y siempre es como pues muy motivante, ¿no? No hay cosas, o sea, yo creo, yo a veces me siento así como con el síndrome del impostor al 20,000, porque Ujú. también pues no sé, te das cuenta de cómo quiero aprender tanto de esta colectiva, de esta organización, porque creo que cada quien ha desarrollado también formas innovadoras y creativas, pues para hacerle frente a nuestros contextos, ¿no? A lo bueno y a lo malo. Y siento que esa capacidad de colaboración, de cooperación entre todas las organizaciones de la región, creo que es muy importante, creo que nos hace falta más hacerlo. Eh, y es, ahora sí que también en términos de recursos, pues te permite decir, ok, ellos hicieron esto así y asado, entonces creo que también nosotros podemos tomar esta idea o esta y ya no tienes que ahí estar rompiéndote las neuronas para hacer algo que ya se ha hecho, no tienes Ok. que estar ahí dobleteando esfuerzos, o sea, siento que también el crear comunidad, pues eso es una forma de salvarnos. Claro, claro. Bueno, creo que pues hay como un sentido de llamar como al juntarse, ¿no? Como al Uh -huh. juntarse de las organizaciones y pues como para, sí, como
como para compartir esas realidades y contextos que son distintos, pero que quién sabe a qué lugar le puedan funcionar también, ¿cierto? Exactamente. También pensando como un poquito en eso y en lo que pues nos contaba sobre lo del espectro completo, recuerdo que en un curso, en el curso en el que en el de Villa, tú mencionabas algo que pues hace mucho escándalo, pero que es una realidad y pues que como que te lo pongo aquí también como para que nos desarrolles un poquito la idea acerca de cómo hablar, digamos, de los menores de edad que usan drogas. Porque, pues, pensando en ese espectro completo, siento que tú, pues, mencionabas también como, ok, esto es una realidad, o sea, en ese mismo sentido de no tapar, digamos, el sol con un dedo, de hablar desde la información sobre las sustancias, sobre la sexualidad, sobre, en fin, digamos que también tocar este tema de Sí. jóvenes, niños pues, que consumen drogas, ¿no? Y que igual pues hay que pensar una reducción de años para ellos. ¿Cómo crees que podamos abrir ese campo, pues, sobre todo también en lo social, ¿no? Como en hablar de de menores que usan drogas, ¿no? Pues yo creo que, mira, hay ahí un tema, sí es bien complejo, y la Claro. realidad es que no, a lo mejor necesitamos desarrollar más recursos, no es que ya alguien lo sepa todo, lo esté echando a andar y sea súper aceptado ni nada así, no, la conversación está pendiente, Ujú, pero la realidad es que podemos hacer muchas cosas con las personas jóvenes, con los niños, y es, uno, pues hay muchos o ha habido proyectos que justamente buscan que el primer consumo aplazarlo lo más que puedas, ¿no? Entre ciertos grupos de edad, que eso yo a mí me parece que es pues lo ideal, ¿no? ujú, Que generes toda una serie de recursos para las personas según su edad y que tengan un pensamiento crítico, que tengan la posibilidad de sentirse con la agencia suficiente, con la información suficiente para poder tomar decisiones, ¿no? Pero también tenemos que reconocer que hay diferentes cuestiones que van más allá de la decisión personal de lo que puede ser un niño o una persona joven, eh, y son los factores estructurales, ¿no? O sea, en donde se desenvuelven. Hay personas jóvenes que en su mundo el tema de las drogas es el tema diario, o sea, ya todas ujú, horas, no solamente de consumo. Puede ser que sus familiares consuman, que su contexto estén ahí las drogas, que se venden, que se compran. O sea, entonces también hay que hablar de espectro completo, de salir más allá de nuestra burbuja, de nuestras realidades y asumir que eso pasa, nos guste o no nos guste. De nuevo, idealmente yo creo mi apuesta es como hacer una prevención de forma que se aplace el consumo lo más que se pueda. Y en aquellas personas en las que ese consumo no se puede aplazar lo suficiente para que la persona sea mayor de edad, pues entonces brindar los recursos de reducción de daños, que básicamente la reducción de daños pues tiene que ver con el autocuidado, con pensar en tu comunidad, con que tomes decisiones que sean lo más inteligentes para ti, que sean decisiones informadas, que también que tiene que ver con este aspecto del autoconocimiento, es algo que quiero, que no quiero, ujú, la presión de pares a ujú. esa edad es muy fuerte. Total. Eh, es un tema bien complejo, pero pues precisamente si queremos hablar de espectro completo, tenemos que empezar a hacerlo. También tenemos que hacer que el lenguaje sea accesible para las personas de esas edades, no hacerlo de súper hueva, de flojera, que digan, no, esto no me interesa nada. Sí, claro. Entonces, pues es un reto, es algo que sí, mucha gente puede ponerle los pelos de punta, pero pues también si vemos las realidades es que eso está sucediendo, nos guste o no nos guste. Claro, claro, no. Creo que en este tema también, pues, recalca así como que dejamos el punto ahí de que, pues, realmente de pronto en estos contextos el consumo de drogas es solo un factor de los múltiples otros que, pues, determinan las condiciones, ¿no? Como sociales, la realidad Ujú. social. em,
Sí, solo por mencionarlo, recuerdo que con el parche de Cali, ellos pues me decían que igual en el Pacífico identifican como una tendencia, obviamente como ligada de el consumo de alguna forma ligada con pues los patrones de violencia que las personas han pues sufrido en la vida, ¿no? Entonces pues que tal vez el consumo de sustancias inyectables puede tener una leve tendencia a personas que han sido desplazadas, digamos, de su Ujú. territorio, tal, ¿no? En ese sentido, ya para ir cerrando esta charla, quería como preguntarte si, como teniendo en cuenta como esto, también como que mencionas de las realidades de un poco la violencia también, pues que en la que coexiste, digamos, pues la realidad latina también de las drogas y del movimiento como tal también por el cambio de la política y demás. Quería preguntarte si, digamos, desde las organizaciones que has estado, desde tus mismos ideas, proyectos, has como o bueno, ¿cómo ha sido un poco la relación institucional, la llamo yo? Uno, como con, pues el Estado, llámese, no sé, la alcaldía, de pronto alguna secretaría de salud, no sé, como los actores políticos que han estado como mientras tus proyectos, cómo ha sido como esa respuesta, como ese diálogo, y también pues la institucionalidad, digo yo, pues que vienen siendo como los grupos que controlan los territorios, porque está el Estado y están los grupos, pero también hay demás personas pues que Ujú. en medio de la producción, el consumo, toda la reducción de daños, pues están como ahí presentes, ¿no? En nuestros países, por la violencia, por los medios, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido un poco como esa relación que tú has tenido? Pues, o sea, entre más institucionalizado ha sido el proyecto en donde he colaborado, pues ha habido como diferentes tipos de apertura, ¿no? Yo trabajé en un proyecto en una escuela bachillerato en Aguascalientes para hacer un proyecto que justamente tenía que ver con reducción de daños para personas en espacios escolares. Entonces, por Ok. ejemplo, ahí como llegamos con la institución, pues presentamos el proyecto de tal forma que no les parecía así como reducción de daños, ¿qué es eso? No, sino con curiosidad. Entonces, por ejemplo, ahí fue una experiencia interesante porque tenían reservas, pero también al mismo tiempo estaban abiertos. Con los gobiernos, pues yo lo que he visto es que al menos con el gobierno de la Ciudad de México es mucho más abierto, Ujú. en general, ¿no? A través del tiempo más disposición a tener las discusiones, Ok. hablarlo, eh, incluso como apoyar a ciertas iniciativas de otras organizaciones que están actualmente en Ciudad de México. O sea, eso sí, sí lo he visto que no es igual, al menos en el caso mexicano. Ok. Desde nuestros proyectos evitamos tener cualquier contacto con instituciones públicas, pues porque la verdad es bien, o sea, vamos, nuestro impacto ahorita está haciendo poco a poco, es un poco también abrir, no solamente el análisis y decir, Ujú. reducción de daños, es abrir espacios para que las personas también podamos conversar de estos temas. Entonces, para nosotros ha sido como, no, ahorita no queremos establecer ningún tipo ni de alianza, ni que nos vean, ni nada, porque pues tememos más que la respuesta sea aquella que esperamos, ¿no? Claro. De censura, de hacérnoslo súper complejo. Eh, Ok. y con el tema de otros actores que puedan pertenecer a ciertas organizaciones, pues tenemos mucha cautela. Nosotras pensamos como, bueno, somos simplemente actoras que nos enfocamos en el bienestar de las personas, usuarias. También somos muy cuidadosas, eso nos exige ser muy cuidadosas en la forma en que entregamos resultados, Ujú. porque también, o sea, a ver, vamos, todas las personas actualmente en América Latina nos encontramos en un mercado no regulado de sustancias. No es una sorpresa Sí, no. que si tu dealer te dijo, ay, te voy a vender esto y no lo o sea, es como, La pues claro simple que existe, realidad, sí. exacto, existe esa posibilidad, ¿no? Y ese es el mercado, así es el mercado.
Nosotros entonces decimos, ok, este es el mercado, te vamos a dar información de reducción de daños para lo que sea que haya sido tu resultado. O sea, nosotros, pues sí, es como decirte, pues sí, qué mala onda que eso pasa, pero así cambies de dealer, o sea, Puede hay seguir una pasando todo el tiempo. ajá, exactamente, hay unas chances de que van a seguir pasando eso. Entonces, simplemente nosotros, como actores neutrales, no estamos promoviendo el consumo, sino simplemente estamos dando información para que se evite una emergencia, para que se evite una situación desagradable y para que las personas puedan tomar sus decisiones. O sea, al final del día, las personas, pues, buscamos por diferentes motivos, por diferentes razones, eh, hacer el uso de sustancias, ¿no? Entonces, eso va a seguir ahí. No hay forma en que eso desaparezca. Obviamente, pues hay ciertos actores que determinan qué sustancias hay presentes o no en ciertos contextos. Y aunque eso pase, las personas van a seguir buscando usar ciertas sustancias, legales o ilegales, no importa qué. Entonces, pues nosotros simplemente estamos dando un servicio de información. No estamos juzgando, no Claro. estamos diciendo qué bueno, qué malo, simplemente esa es nuestra tarea ahí. Ok, no, claro, creo que es supremamente válido y valioso, pues, la labor que, pues, tienen como ustedes como organización, las organizaciones, pues, que en medio de, pues, el mercado no regulado, lo ilegal y lo legal y, pues, como, sí, el prohibicionismo, pues, hay como un espacio como entre el crimen y la legalidad, pero que tiene como centro el bienestar, ¿no? Que es la reducción de daños. Entonces, claro, también por eso como que me gusta hacerte esa pregunta porque eh, pues hay ocasiones en que los proyectos se encuentran y pues como con los intereses pues por alguna razón de que no pues que les evitan como ser desarrollados o bueno, en fin, con todo lo que pasa aquí. Eh, Rebe, ya la última preguntita para dejarte y como para aligerar también un poquito el tema de la Ujú. conversa. Digamos, para el programa, para el podcast y para mí como que la música es muy importante y tiene como también como un papel central en las formas en las que identificamos cómo pues nos comunicamos, la forma en que pues compartimos como los sentidos y los mensajes, ¿no? Quisiera preguntarte que, digamos, por alguna canción o artista o género que tengas que te guste y que como que te dé como un empujoncito así cuando de pronto las fuerzas están bajitas para seguir así en la lucha, en el camello, dándole. Ay, qué difícil. Uno que te guste así, tranquila, aquí no, lo que sea, aquí no juzgamos. Eh, mm, qué pregunta tan interesante. Eh, ay, no sé. Eh, Ahorita yo creo que estoy escuchando, ay, es que escucho de todo, de verdad, cuando escucho de todo, Ok. escucho de todo. No me gusta la trova, esa sí no, La no la, trova. sí, Ah, esa ok. no la acepto en mi vida. O sea, Pero no que no las la acepte, cumbias, todo sí, eso. creo que el tema, o sea, las cumbias en general, creo que ahorita están dándome como esa fuerza para sí, para el trabajo, pero ¿sabes quién me gusta un montón? Arca. Ah, uff, no, es que es una Sí, tesa. Arca me gusta mucho y Ok, me gusta como su nuevo neoperreo epa, con varias artistas. A ella la escucho mucho. Me gusta mucho que es muy performativa, muy loca. total. Entonces, no sé si siempre la escuché para que me dé ánimos, pero hay unas ganas de perrear de vez en cuando. Ah, no, y fijo que esas sí ayudan para alegrar el día, un perreíto, ¿qué tal? Eh, no, Rebe, muchas gracias otra vez por tu recomendación musical, pero también por tus palabras y conocimientos y todo lo que pues nos has compartido. De verdad, pues es un placer para mí hablar contigo, escucharnos, preguntarte cosas. Me gusta mucho aprender de esta forma y pues también muchas gracias por la disposición y pues esperamos
vernos por allá, por aquí, en algún lugar, sí, virtual, físico. Ir a Agua sería genial, ¿no? Ay, Eso es lo sí, que les digo a todos. Yo voy a ir, yo voy a ir. Yo sí quiero ir a todos los lugares. Pero eso. Hay que hacer una comitiva. sí, hay que hacer como el viajecillo de la reducción de años. Y en México duramos quién sabe cuánto tiempo tan chévere, ¿no? Sí, exacto. Exacto. Es grande, es grande. Es bien Entonces grande. quédense varios tiempo, ya hay varios proyectos. Epa. Pues muchas gracias a ti, Dani. Yo también disfruté mucho. Gracias por la invitación, gracias por tu tiempo y por todo. No, Rebe. Es un placer y bueno, a los que nos escuchan y las que nos escuchan ya saben, vamos a estar en México durante este capítulo, pero el próximo quién sabe para qué lugar nos vayamos a ir, ¿cierto? Es un misterio, pero eso también es lo chévere. Entonces, nos vemos para la próxima. ¿Listo? Saludos, muchas gracias. Chao.